Real Betis Balompié. Un sentimiento que ya tiene 100 años. Banderas verde y blancas, memoria de la ciudad y el afecto generoso de una afición que jamás lo dejó solo. El Betis, como todos los misterios, es difícil de explicar. Muy difícil. El Betis es, de verdad, una cosa tan grande. Es corazón, sentimiento, por unos colores y por un equipo. Eso hay que sentirlo, hay que vivirlo. O sea, el Betis es una cosa que tú dices, mire, pero ¿cómo? Es como el camarón de la isla, es inspiración. Es un matrimonio, la afición y el equipo. Un sentimiento, que sea algo que tenemos dentro. Es que es difícil de explicar, ¿no? Eso tienes que estar aquí, tienes que haber jugado al Betis. El Betis sería la emoción permanente del gallo de pelea, el gallo de pelea que pone la carne de gallina. Yo no sé lo que tiene, el Betis tiene algo especial que nos coge y no nos suelta. Yo quiero al Betis tanto como un familiar mío, que para mí forma parte de mi vida. Yo me emociono, hablando del Betis me emociono. Amaneció en la Sevilla de principios de siglo, vinculando su nombre al recién nacido Balompié. Y desde entonces ha recorrido los tiempos con un sello genuino y particular que sin duda lo hace irrepetible. Porque el Betis siempre fue distinto, capaz de lo mejor y de lo peor. Como si en la épica verde y blanca no cupieran jamás los términos medios. Ese es el Betis que cumple un siglo. El Betis de todos y de nadie. El Betis como idea y como sentimiento. Como sueño y como amigo. Como realidad y como deseo. El Betis de los béticos. El Betis verde y blanco, universal y eterno. El Real Betis Balompié de Sevilla. Capítulo 1. Nace un sentimiento. Un símbolo nacido el 12 de septiembre de 1907 con el nombre de Sevilla Balompié. Sus orígenes estuvieron estrechamente ligados en la Escuela Politécnica de Sevilla, en la Plaza de San Andrés, donde cursaban estudios los jóvenes aspirantes a ejercer la carrera militar. El letrado Moreno Moya redactó el primer reglamento del club, en el que figuraba como presidente Alfonso del Castillo Ochoa, junto a una docena de personas, la mayoría de ellos practicantes del balompié, que pagaban una cuota semanal de 25 céntimos. El domicilio social se fijó en el número 29 de la calle Alfonso XII y los colores del club fueron el azul y blanco, llevando bordadas en el pecho las iniciales del equipo con los colores nacionales. Su primer campo de juego se estableció en el Huerto de la Mariana, actual Plaza de América, donde aún los practicantes del incipiente Sport acudían con las porterías al hombro. Posteriormente se trasladó al Prado de Santa Justa,
donde hoy se halla la estación de ese ave que tantas veces ha traído en júbilo a los verdiblancos, y su primer torneo de importancia lo disputó en Huelva en 1908. En 1909, como consecuencia de una escisión habida en el Sevilla Fútbol Club, nace el Betis Fútbol Club, un hecho trascendental por cuando en 1914 se fusionaría con el Sevilla Balompié, dando origen al definitivo Real Betis Balompié de nuestros días. Tenía como cabeza visible a Eladio García de la Borbolla y estaba integrado por destacadas figuras del Partido Liberal, dando origen a esa inevitable adscripción que siempre ha unido al Betis con los sectores progresistas de la ciudad. Como todos los deportes, cuando llegan a un país era elitista, lógicamente allí jugaban los altos empleados y los cargos jerárquicos de la empresa, pero tenían escuela de aprendices, que era en las épocas aquellas con algo parecida a la formación profesional, donde entraban a trabajar los hijos de los obreros y aprendían la profesión de sus padres, ¿no? Y parece ser que un joven reunió condiciones suficientes para jugar en el equipo de fútbol de la empresa. Hubo un grupo que lo admitían y otro no por su condición de hijo de obrero, ¿no? Y hubo una ruptura y parece ser que de ahí nació nuestro Betis. En 1910 se disputa por primera vez el campeonato de Sevilla y lo gana el Sevilla Balompié, equipo hegemónico de la ciudad que por esas fechas ya se ha trasladado al Prado de San Sebastián frente al cuartel de ingenieros. 1914 es un año capital. El Betis Fútbol Club, gracias a los buenos oficios de Pedro Rodríguez de la Borbolla y Serrano, diputado a Cortes y consejero del reino e hijo primogénito del que fuera ministro de la corona, Pedro Rodríguez de la Borbolla y Amoscotegui, consigue el título de realeza para el club. Un privilegio que le concede el rey Alfonso XIII en septiembre de ese año y que acelera el proceso de fusión con el Sevilla Balompié. Al frente de la idea se pone un inglés llamado Harry Jones, conocido como Papa Jones, a quien su pasión por el fútbol lo llevó a vislumbrar que la unión de béticos y balompedistas sería fundamental para hacer el equipo más grande de la ciudad. Por ello, se negó a que la fusión de los balompedistas, club al que pertenecía, fuera con el Sevilla Fútbol Club. Por esta razón limó asperezas con ambas partes, hasta conseguir que sus compañeros aceptaran que el nombre del Betis figurara en primer lugar en la denominación de la nueva sociedad, dada su condición de real. Naciendo oficialmente el Real Betis Balompié, el club que lleva el nombre del río que atraviesa la ciudad y que con legítimo orgullo puede presumir de haberse mantenido fiel al término castellano de balompié. Decisión que mereció incluso la felicitación del escritor Mariano de Cavia, por entonces máximo opositor a la utilización de anglicismos. El Betis adopta como colores del club el verde y blanco, aunque estos ya habían sido utilizados con anterioridad por el Sevilla Balompié hacia 1913. Las camisetas verde y blancas llegaron desde Inglaterra de la mano de Manuel Ramos Asensio, uno de los pioneros de la entidad, y fueron inmediatamente aceptadas por su originalidad y por lo mucho que se diferenciaban de la de sus rivales. El Real Betis las hizo suya tras la fusión y desde entonces han estado pegadas a su piel y a los sueños de los béticos. En noviembre de 1918 se inaugura el campo del Patronato, una vez que los béticos han de abandonar el de las tablas verdes del Prado para permitir el ensanche del recinto de la feria. El Patronato se remoza en 1924 con tribunas cubiertas y bancos de pista, y un año más tarde se produce la primera salida al extranjero del Club Verde y Blanco, que realiza una gira de 4 partidos por Alemania, similar a la que ya había hecho un año antes a las Islas Canarias. El campo del Patronato era un campo modestito, entonces tenía una tribuna de madera a la derecha, tenía el sur, la portería del sur, tenía el frontón Betis
Ahí estaba el frontón y delante teníamos no recuerdo si eran 6 o 7 escalones de cemento, banco de pista y terrizo, con una pendiente hacia arriba y el gol norte igual. Era todo terrizo, el campo era muy modestito, el campo era muy modesto. Y en 1926 llega el primer gran éxito del Real Betis Balompié, la Copa Spencer. Para nosotros la Copa Spencer supuso una satisfacción muy importante, porque Spencer fue un jugador del Sevilla Fútbol Club, un gran jugador, y falleció muy joven, murió joven, y el Sevilla creó un trofeo con el nombre suyo, y pensó que el Betis era el equipo más factible para ganarle y mantener el trofeo en su casa, y resulta que el Betis cuando fue allí le ganó 2-1, y ese trofeo lo tenemos nosotros con mucho cariño, porque tiene una gran importancia para nosotros, haber ganado una cosa al Sevilla que tanto interés tenía por él, ¿no? En 1927 disputan los verdiblancos por primera vez en su historia la Copa de España, que sirve de antesala para conseguir un año más tarde el gran título que tanto anhelaban, la Copa de Andalucía, que se adjudican el 19 de enero en el Stadium de Córdoba, derrotando por 3-0 al Sevilla Fútbol Club. Unos días antes, cuando ya se supo que se iba a jugar el partido, Enrique Bertrán, que escribía en el ABC, en el Liberal, puso una notita a Discóbolo que decía: Discóbolo no sufra y cuida tu corazón, que mientras el río lleva albures, el Sevilla será campeón. Y se juega el partido el 28 de enero y resulta que el Betis gana 3-1. Y al día siguiente aparece en el diario La Unión, que escribía Discóbolo, un círculo con 11 gatos cogidos a él y un pie que decía: los 11 gatos del Betis deseosos de vivir se comieron los albures que traía el Guadalquivir. Aquello fue una cosa... Un buen equipo que tras la creación de la Liga de Fútbol debuta en Segunda División el 10 de febrero de 1929, enfrentándose a Liberia de Zaragoza. Antes, sin embargo, los béticos le dan una enorme alegría a su afición al ganarle al Sevilla Fútbol Club en el partido que sirvió para inaugurar el viejo Nervión. Fue el 7 de octubre de 1928. El Betis ganó por 1-2. Un triunfo ampliamente festejado por la afición, sin que pudiera pensarse siquiera que 30 años después, en 1958, ocurriría algo similar. Cuando se aproxima la década de los 30, llega a la presidencia del club el torero Ignacio Sánchez Mejías, quien apuesta sin reservas por hacer un club grande. Fruto de esas ambiciones es el subcampeonato de Copa de 1931. En la primera eliminatoria se enfrentan los verdiblancos a la Real Sociedad. El partido de ida se juega el día en que se proclama la Segunda República, y por ello, una semana más tarde, se enfrentan en Sevilla dos equipos, que al menos en denominación son distintos, el Betis y el Donostia, al verse despojados ambos de su título honorífico de realeza. El Betis retira el símbolo real del escudo y se elabora uno nuevo de forma triangular, rematado en su parte inferior por 13 barras verdiblancas. Los béticos, dirigidos por Sempere, continúan su imparable marcha copera y tras eliminar al Real Madrid y al Arenas de Guecho, se plantan en la final contra el todopoderoso Athletic de Bilbao. Pero la lluvia y el poderío vasco pudieron con los verdiblancos, cayendo derrotados por 3-1 en la laguna de Chamartín. Sanz hizo el gol verdiblanco y para el recuerdo y el homenaje queda aquella alineación compuesta por Jesús, Aranda, Jesusín, Peral, Soladrero, Adolfo I, Timimi, Adolfo II, Romero, Enrique y Sanz.
1932 será otro gran año. Una temporada que se abre con la celebración de las bodas de plata del club, en la que el Betis se toma la revancha ante el Athletic, derrotándole por 2-1 en el Patronato. Preside el club José Ignacio Mantecón, y la base del equipo está formada por jugadores tan decisivos como Andrés Aranda, Jesús, Soladrero, Jesusín, Tenorio, García de la Puerta, Adolfo y Romero. Con ellos, el equipo verdiblanco realiza una temporada excepcional, la cual culmina el 27 de marzo en Vigo, asegurando el ascenso con un empate a 1 frente al Celta. La alegría es inmensa. Una semana más tarde, con ocasión del último partido contra el Deportivo de La Coruña, se desborda la euforia de los aficionados que proclaman con orgullo que el Betis ya es de primera división y que, como en muchas otras cosas, es el primer equipo de Sevilla que lo consigue. La fiesta se prolongó durante días, sucediéndose los banquetes, los homenajes e incluso la composición de un himno. El 27 de mayo de 1934 debuta en la selección española el primer jugador bético. Se trata de Simón Leque, quien viste la camiseta roja en Génova contra Brasil, en el marco imponente del Campeonato del Mundo, abriéndole camino a los zagueros Areso y Aedo, que serían internacionales un año más tarde. El equipo está dirigido por el irlandés Mr. Patricio O'Connell, pero sin embargo, los comienzos de la temporada no invitan a la esperanza. El 11 de agosto muere en Madrid Ignacio Sánchez Mejías a consecuencia de la acogida sufrida el día anterior en Manzanares. Consternación en el beticismo y dudas respecto al rendimiento del equipo. Los pronósticos le otorgan un papel irrelevante en el torneo liguero, pero el Betis vuelve a ser como siempre fue, genial e imprevisible. Comienza el campeonato ganando en el campo del Real Madrid y una semana más tarde doblega al Barcelona en el Patronato. La primera vuelta es imparable. Golea al Sevilla en Nervión en el primer derbi que ambos disputan en la máxima categoría. Y 2 semanas más tarde derrota al Real Madrid con el famoso gol de Timimi a Zamora. Aquel día 17 de febrero de 1935, el lleno en el Patronato fue histórico. Acudió gente de toda España y las puertas del campo hubieron de abrirse varias horas antes del inicio del partido. El Betis había presentado su candidatura al título y ya no la retiraría. Se mantuvo en la cabeza de la tabla todo el torneo y culminó la gesta el 28 de abril de 1935, domingo de feria, proclamándose campeón de Liga en Santander al derrotar al Racing por 0-5. Al día siguiente, los béticos recogieron la Copa de Campeones en Bilbao, en la sede del Athletic, que había sido el último ganador. Y el 30 de abril llegaron a Sevilla en el autobús de los desplazamientos al que la afición había bautizado con el nombre de la Flecha Verde. La ciudad se desbordó como nunca antes se había conocido. Los jugadores llegaron hasta el ayuntamiento en varios coches de caballos enjaezados a la andaluza y por todos los balcones del recorrido lucían colgaduras verdiblancas al tiempo que las muchachas lanzaban flores a los vencedores. Los comercios cerraron antes de lo habitual y en la puerta del consistorio la comitiva fue recibida por la banda municipal. El alcalde, Isacio Contreras, les agradeció en nombre de Sevilla la gran gesta alcanzada y hasta el presidente del Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán, intervino para glosar la hazaña bética. Unamuno contestó en representación de los campeones, ofreciéndole el título a la ciudad y a la afición bética. El Betis se había proclamado campeón de Liga con una alineación que ya es patrimonio de la historia. Aquel equipo formado por Urquiaga,
Areso y Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Timimi, Adolfo, Unamuno, Leque y Saro, y en el que también intervinieron otros jugadores como Rancel, Caballero, Espinosa y el gran Pepe Valera, tan decisivo en los tremendos años que aguardaban. El sistema de juego concebido por Mr. O'Connell revolucionó el fútbol español, ya que fue el primer equipo que jugó con 3 defensas, 3 medios y 4 delanteros. El título, sin embargo, no pudo echar raíces. Un año más tarde, estalló la guerra, y sobre el Betis cayó la noche más larga. Capítulo 2. El man que pierda, un sello de identidad. El Betis padeció, quizá como ningún otro, la gran tragedia de la Guerra Civil. Tras los años felices llegó la Gran Depresión provocada por la contienda bélica. Perdió en el frente o en el exilio a la mayor parte de sus jugadores, sufriendo el bombardeo de su sede social, y hubo de renunciar a su recién estrenado campo de Heliópolis, convertido en cuartel general de las tropas italianas. Este cúmulo de circunstancias hundió al club deportiva y socialmente hasta provocar su caída en tercera división y abocarlo al riesgo de la desaparición. Pero entonces, ante tanta desgracia, comenzó a tejerse la leyenda del indomable, el mito de la resistencia honda y tenaz contra todas las adversidades que imaginarse pueda. Es por esto que la gran historia del Real Betis, su análisis sociológico, su comprensión absoluta, pasa ineludible, obligatoriamente, por esa franja de años de 1935 a 1958, en los que la entidad luchó en solitario contra el destino y se forjó por los siglos de los siglos el carácter genuino, particular, intransferible que lo define. Se acuñó a golpe de necesidad un grito de guerra senequista como el man que pierda, pero esto jamás significó una rendición. Todo lo contrario, fue el triunfo de la dignidad, del orgullo y de una filosofía que aparentemente podía confundirse con el pesimismo, pero que era en su esencia todo lo contrario. Porque aquel tiempo en que el Betis tuvo de espaldas al poder político, en que se vio abandonado e incluso herido por las autoridades deportivas y en que dejó de existir para la oligarquía ciudadana, fue, sin embargo, cuando alcanzó su mayor grandeza. 2 días antes de que estallara la guerra civil, se firmó el contrato de alquiler del estadio de Heliópolis. Las autoridades municipales requirieron el suelo que ocupaba en el Porvenir, el viejo campo del Patronato, y le ofrecieron al Club Verde y Blanco la posibilidad de trasladarse al estadio de la Exposición, construido en 1929. Aceptaron los béticos a pesar de su lejanía, a cambio de un alquiler de 166 pesetas. Y la misma mañana que hablaron los cañones, apareció en la prensa el anuncio sobre la venta de los abonos de la nueva temporada. Pero aquel 18 de julio de 1936 atravesó al Betis por la mitad. Gran parte de sus jugadores quedaron en el denominado territorio rojo, perdiéndose para siempre como futbolistas. En 1939, concluida la contienda, la directiva del club destinó todos sus modestos recursos a reconstruir el campo de Heliópolis. De aquel gran equipo del 35 solo quedaron Saro, Caballero y Peral. Este último, otro gran mito que le entregó su vida al Betis como entrenador y jugador. Serafín Aedo fue uno de los que no pudo volver, a pesar de haber dejado firmada su ficha en blanco antes del inicio de la guerra. En 1940 el descenso a segunda resultó inevitable, justo el año en que el Betis vuelve a ser real y de nuevo se le incorpora la corona al escudo. En 1942 vuelven los verdiblancos a primera división, pero su paso es efímero. De nuevo la segunda, y los problemas, los quebrantos que se prolongan sin remedio. Hasta que en enero de 1946 estalla el caso Antúnez, una formidable historia de posguerra.
Francisco Antúnez Espada, defensa del Real Betis, ficha por el Sevilla el 23 de enero de 1946, tras una operación protagonizada por dos vicepresidentes del club verde y blanco, que desautoriza inmediatamente el entonces presidente Eduardo Benjumea. Este alega que todo se ha hecho a sus espaldas sin consultar al resto de directivos, y como prueba de ello afirma que el documento final de traspaso no lleva su firma. Antúnez, sin embargo, comienza a jugar en el club rival, mientras que el Betis denuncia el caso ante las autoridades federativas. El 14 de febrero, la Española le da la razón al Sevilla, pero el Betis no se detiene. Recurre a la Delegación Nacional de Deportes que preside el general Moscardó, la cual falla a su favor el 11 de abril. Antúnez vuelve a ser del Betis, y esto conmociona el fútbol español. Los presidentes de la Federación Sur y de la Española dimiten al sentirse desautorizados, y los béticos saludan con júbilo el éxito diplomático. Por medio también se ha organizado una gran polvareda periodística que llega a Radio Moscú, donde se dice que lo ocurrido es un buen termómetro para comprender las injusticias que se viven en la España de Franco y cómo los capitalistas explotan a los humildes. Meses más tarde, Antúnez es definitivamente traspasado al Sevilla por una cantidad superior a la inicial y todas las partes quedan contentas. Un año más tarde, el club toca fondo. Desciende a tercera división en abril de 1947 y comienza la más larga travesía del desierto de la que tiene memoria el fútbol español. Y empezamos a perder y a bajar, hasta que nos metimos en el 46, 47, nos metimos en la tercera división, que fue una verdadera tragedia. Para nosotros fue aquello trágico. Hundido en lo económico, con el campo devastado por 2 riadas consecutivas y desamparado en las instancias federativas, solo la ayuda desinteresada y generosa de los béticos hizo posible su subsistencia. El Betis tuvo que luchar por la vida y luchó, ¿estamos? No quiero esa penurias para nadie, ¿estamos? Y toda esa gente, porque yo también he mentado 2 o 3 señores, pero como esos señores que están mentados, donde está Adolfito, donde está mi padre, donde está Andrea Aranda, donde puede haber muchas más cosas, muchas más gente. Yo no sé, hay un Dios en aquellos tiempos, que es don José Varela, no sé. Algunos de sus jugadores vivían en los bajos de las tribunas y en las casas particulares de algunos directivos se lavaban las equipaciones y se preparaba la comida para que el equipo pudiera viajar. En mi casa, por desgracia para nosotros, y por desgracia del Betis, tuvimos que, hacía mi pobre mujer, se llevaba un día entero haciendo tortillas de patata y el filete empanado. Se compraba un postrecito, una manzana, un plátano, lo que fuera, una forcita, y con eso viajábamos, porque no teníamos para ir a ninguna parte. A nivel federativo, el club sufre toda clase de vejaciones. Pero nunca faltaron hombres providenciales para mitigar esta cruda realidad. Y de entre todos ellos, habría que destacar a Pascual Aparicio. Pascual Aparicio fue un verdadero mártir del Betis. Fue un gran presidente, lo que pasa es que no tuvo suerte y no ascendimos, no podíamos haber ascendido aquel año y no ascendimos, y se encontró con esa pena. En 1948 llega a la entidad otro nombre fundamental. Se trata de Pepe Valera, quien había sido campeón de Liga en 1935. Pepe Valera reorganiza los escalafones inferiores y capta a jugadores y entrenadores que empiezan a dotar al club de la base competitiva de la que carecía. Es cuando empezaron a organizarse los equipos aficionados y los equipos juveniles. Y yo tuve la suerte de tener a Pepe Varela de profesor en la escuela de entrenadores. Pepe Varela, como bien sabéis, independientemente del fútbol, fue militar y lo compartía sus 2 profesiones, y en su etapa militar, pues en aquella fecha que ser militar era importante en el país, sobre todo para los que teníamos la edad de ir a la mili, y Pepe Varela le liberó de muchas guardias y de muchos refuerzos y esas cosas a los soldados béticos, y sobre todo los soldados que pertenecían a los equipos del Betis, ¿no?
Lentamente el club va saliendo de la postración. En 1953, ya con Manuel Ruiz en la presidencia, se renueva por completo el conjunto. Como pasó el año que fuera campeón de Liga, se refuerza el equipo con jugadores vascos y empiezan a ponerse las bases del ascenso. Y en diciembre de ese año se produce el fichaje estrella. Llega a Heliópolis Sabino Barinaga, prestigioso jugador que había cuajado sus mejores años en el Real Madrid. El fichaje de Barinaga lo facilita el capitán general Eduardo Sáenz de Buruaga, sin duda la primera figura institucional que le prestó su auxilio al Betis en aquellos años difíciles. El primer día que Barinaga acudió a entrenarse con sus compañeros, entró el general en la caseta y tras saludar al entrenador Gómez, fue dándole la mano uno por uno a los futbolistas. Al llegar a Barinaga, este se cuadró y le dijo: «Mi general, aquí hemos venido a subir al Betis». El Betis hace una gran campaña y su afición lo acompaña en legendarias marchas verdes como la que traslada a cientos de aficionados hasta Utrera. Y salíamos a las 9 o las 10 de la mañana, como si Utrera fuera Madrid. Y comíamos, nos llevamos la comida, comíamos las ventas, el restaurante, pero fueron años muy bonitos también. Y puedo enorgullecerme de haberlo vivido también. Por fin, el 30 de mayo de 1954, el Betis retorna a Segunda División. El júbilo es indescriptible y los béticos homenajean a Paco Gómez, el entrenador del éxito, arrojándole puros desde la tribuna. La luz se abría paso de nuevo entre las tinieblas del olvido. El Betis y los béticos habían empezado a ganar el futuro. En 1955 llega al club Benito Villamarín y Luis del Sol, el binomio que resultará decisivo para el retorno a Primera. Villamarín, un gallego afincado en Sevilla, empresario de éxito, se afana desde el primer momento en modernizar el club y sanear su economía. Es un hombre nuevo, de un tiempo nuevo, que sabe estar a la altura del momento histórico tras recoger la antorcha que le habían cedido los viejos luchadores. El club empieza a crecer en los despachos y también en la hierba, donde Luis del Sol se revela como una figura extraordinaria, ganador nato, futbolista extraordinario, luchador infatigable. Se convierte desde muy pronto en el gran ídolo de la afición. En la temporada 57-58 todo parece a punto. El gran sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad. Villamarín ficha a Antonio Barrios para el banquillo y refuerza la plantilla con jugadores como Areta, Sobrado, Isidro, León Lasa, Vila, Seguer y Paqui. La campaña es durísima y el éxito rotundo. El ascenso ya conseguido se festeja en Heliópolis el 1 de junio de 1958, el día en que los béticos volvieron a ser lo que fueron. Miles de béticos abarrotan el estadio. Benito Villamarín, acompañado por el general Sáenz de Buruaga, tremola la bandera en un palco revestido con tela verde y blanca. Estallan los cohetes, no cesan las ovaciones. El gran día tan largamente anhelado ha llegado al fin. Saltan los jugadores al terreno de juego y los seguidores béticos con ellos para felicitarles y abrazarles en medio de una gran ovación. Se hacen fotografías junto a los muchachos del Betis porque quieren dejar constancia gráfica de este recuerdo memorable. Y es precisamente el Jerez, equipo originario de la tierra de los bellos caldos, el que viene a otorgar el paso firme a Sevilla, Torera y Verdiblanca. Los equipos se leen así: Jerez Club Deportivo, González, Payán, Arranz, Ledesma, Bazaco, García Verdugo,
Moix, Esparza, Araujo, Villegas y Domínguez. Real Betis Balompié: Menéndez, Portu, Santos, Isidro, Loli, Valderas, Laza, Paqui, Vila, Areta y Del Sol. Arbitra el partido el colegiado murciano señor Terzuela. La tarde, sol y sueño de Sevilla, se desliza en compases de balones. Surge la creación, el baile por sevillanas, el ritmo de lo preciosista, en la semblanza de un extremo que lanza el cuero imperativamente con el sello del gol. Y así, señoras y señores, va sucediéndose el último partido de Heliópolis en la presente temporada. Sin esfuerzo alguno, alegres todos, porque de esas del último beso de la campaña suprema, supieron atinar las mallas contrarias, perforándolas una y otra vez, para lograr lo que parecía imposible: subir al equipo a Primera División. Y el Betis ha subido, porque si 11 hombres se debaten en el campo, miles juegan desde la tribuna los mejores partidos de la liga. No caben nombres, ya que solo se debe a la grandeza del momento presente, a esa masa ejemplar que le ha seguido a través de una lucha indescriptible. Galicia, que se hermana con Sevilla, con las mágicas luces de Novella, ha fundido el compás de la muñeira con el baile perfecto de esta tierra, a través de un presidente que, entregándose completamente al Betis, logró su sueño de conquistas, elevándolo al sitio de honor: don Benito Villamarín. A las 7:30, cuando el partido concluye, el público salta al terreno de juego y pasea a hombros a los triunfadores. La ciudad se rinde. Miles de personas se lanzan a las calles y el autobús que desplaza a los futbolistas desde Heliópolis tarda más de hora y media en llegar al ayuntamiento. Espectadores, desde el terreno de juego a los vestuarios, en medio de una gran masa de aficionados que se concentran seguidamente ante el palco presidencial para aclamar al presidente y directivos que, junto a las primeras autoridades, ocupan dicho palco. El entusiasmo es inaudito y se une a la explosión de alegría por haber conseguido la meta tan ansiada. Jornada completa porque ha sido cerrada con un nuevo triunfo conseguido sin esfuerzos. Días después se convoca una cena homenaje en el estadio a la que asisten 1.800 personas y en la que Villamarín anuncia todas las medidas que tiene previstas para el futuro. Los béticos tocan el cielo con las manos. 15 años después, el Real Betis Balompié vuelve a Primera División. La travesía del desierto ha concluido. Capítulo 3. Campeón de la primera Copa del Rey. Tras los años de hierro de la tercera división, los béticos han conseguido doblar las páginas de la historia. Se está alumbrando un tiempo nuevo y los béticos son felices, sin saber que solo unos pocos meses después lo serán mucho más. La Liga del Retorno la estrena el Betis ganándole al Granada con 2 goles de Kouzman, un húngaro fichado ese mismo verano. Una semana más tarde, los verdiblancos visitan al eterno rival en el recién construido Estadio Sánchez Pizjuán. Es el primer partido oficial que se juega en el nuevo campo, y son miles los béticos que acompañan a su equipo al barrio de Nervión en tan emotiva cita. Al frente de ellos marcha Benito Villamarín. Aquello lo viví yo también, porque Benito estuvo en la tribuna. Allí no, entonces no íbamos al parque, yo no sé por qué, pero no había esas invitaciones, que ahora parece que retornan otra vez, que los directivos vuelven al parque. Pero nosotros lo vimos en la tribuna, en la de preferencia, en un córner. Sacamos las entradas, yo fui con mi familia en el banco de pista y a Benito lo tenía detrás. Y aquello fue enloquecedor, vamos, enloquecedor porque aquello íbamos perdiendo en el descanso por 2-1 y remontamos un partido y fue la inauguración de Chipiguá. Y eso no se puede olvidar nunca para ningún bético que lo haya vivido. Es el 21 de septiembre de 1958.
Por última vez en su historia, el Betis viste camisolina a rayas verdiblancas. A la semana siguiente ya luciría una camiseta elástica y calzonas negras. Antonio Barrios alinea de salida a Otero, Isidro, Ríos, Portu, Paqui, Valderas, Castaño, Azpeitia, Guzmán, Areta y Del Sol. Está a punto de culminarse lo que ya para siempre será conocido como el Pizjuanazo. Un recuerdo imborrable, debutar en Primera División, era el primer partido que jugaba, y ganarle al rival pues fue apoteósico aquello. Además, después del Betis haber estado unos cuantos años en Tercera y Segunda División, volver a Primera e enfrentarnos allí, inauguración oficial del campo del Sevilla, pues fíjate, para un bético. Al concluir el partido, Villamarín entra en la caseta y le ofrece a los jugadores 25.000 pesetas de prima, la mayor que se había pagado nunca en el fútbol español, y 1.000 más por cada gol de ventaja. Para los aficionados béticos, aquella victoria es un acto de justicia, una reparación histórica después de tanto sufrimiento. El símbolo más elocuente de que tanta lucha no había sido en balde. En el mes de diciembre de 1958, el Real Betis celebra sus bodas de oro, con un año de retraso, porque Benito Villamarín prefirió que tan importante efeméride se conmemorara con el equipo en Primera División. El cartel anunciador se le encarga al sevillanísimo pintor, aunque nacido en Cádiz, Francisco Ogenleiter, y los actos centrales están revestidos de una gran brillantez. Pero la lluvia impide que se juegue el triangular que debía haber disputado el Real Betis, el Borussia Dortmund y el Malmö sueco. Lo que sí se celebra con gran éxito es un festival taurino en La Maestranza, con el palco revestido por una bandera verdiblanca en el que actúan Antonio Ordóñez y lo mejor del escalafón en aquella época. En junio de 1959 se inaugura la iluminación del estadio de Heliópolis en un partido contra el Sporting de Lisboa, y un mes más tarde los béticos tienen la satisfacción de ver jugar en su campo al Rey Pelé. Es un Betis Santos que acaba empatado a 2 y en el que no puede actuar Luis del Sol por hallarse concentrado con la selección nacional. En ese tiempo, Luis del Sol es ya una figura enorme, un jugador cotizadísimo, al que Antonio Barrios le ha encontrado su mejor encaje como cuarto centrocampista. Todo el fútbol español quiere ficharlo, en particular el Real Madrid. Por fin, el 2 de abril de 1960, se conoce la noticia. Luis del Sol ha sido traspasado al club del Bernabéu por 6.500.000 pesetas y 3 jugadores, Martín Esperanza, Llorens y Pallarés. Pues fue un contratiempo para la plantilla, no cabe la menor duda, porque era el alma del equipo. Como futbolista lo demostró luego en los años que estuvo en el Madrid y en Italia jugando, y era un futbolista que era, pues, siempre era una emergencia para nosotros. Cada vez que no teníamos donde echar el balón estaba siempre en disposición de recibirlo y era el alma. El beticismo se agita al conocer la marcha de su gran ídolo. Se produce una gran conmoción que incluso obliga a Villamarín a amenazar con su dimisión. En 1960 se disputa el torneo Benito Villamarín, que se anota el Real Madrid. Y en junio de 1961 vuelve a Sevilla la selección española. Derrota a Argentina por 2-0, uno de ellos de Luis del Sol. Y se produce el debut con la camiseta roja de Esteban Areta, el primer internacional desde antes de la guerra. Que estaba temblando. Cuando salí al campo estaba temblando, pero después, al final, que ganamos, pues todo fueron sonrisas, parabienes, y creo que lo merecíamos. También en el verano de 1961, el Betis le compra al ayuntamiento el estadio de Heliópolis, otro viejo anhelo que se convierte en realidad. Se celebra un pleno, el último que yo asistí, porque yo terminaba ya en el 61. Y me habían advertido, dice, ten cuidado que Antonio Sánchez Ramos
el tío del Puro quiere ir al campo para el Sevilla Atlético. Entonces yo pedí la palabra en el pleno y dije, señor alcalde, quiero que se añada unas nuevas condiciones para acudir al campo, a la subasta o a la compra del campo. Que tiene que ser un club de primera división y que no tenga campo propio. Y me dijo González Cabaña, que era concejal también, sevillista, un amigo mío, muy buena persona. Y me dice, y que el alcalde, y que el presidente sea gallego, ¿no? Digo, me da igual, que sea de donde sea el presidente. Yo lo que quiero es que el que lo compre tiene que ser una persona, un club que esté necesitado de él. La firma oficial de las escrituras tiene lugar el 12 de agosto de 1961, con ocasión de un partido nocturno contra la Fiorentina, que estuvo precedido por una solemne ceremonia en la que el cardenal Bueno Monreal bendijo las instalaciones. Más tarde, una asamblea de socios del club decidió que el estadio recibiera el nombre de Benito Villamarín, un reconocimiento que se produce cuando Villamarín ya está enfermo. Sus viajes a Boston son cada vez más frecuentes, donde se le realiza una delicada intervención de la que parece recuperado. El Betis arma un buen equipo en aquellos años. Van llegando jugadores como Pepín, Luis Aragonés, Andrés Bosch, Fernando Ansola, Helmut Senekovic, aquel austriaco al que el beticismo apodó como Séneca, Montaner, Colo, etc. Entrena al equipo Fernando Dauzi y el 16 de septiembre de 1962 se produce el debut de Rogelio Sosa, otro mito del beticismo. Yo debuto con un equipo ya un poco mayor, yo muy joven. Me refiero que entonces jugaba Pepín de portero, estaba Grau, Río, Laza, Areta, Senecoví, o sea, Andrés Bosch, Luis Aragonés, Ansola, Payaré, Martín Esperanza, Montaner, o sea, fíjate, Martínez, o sea, una cantidad de gente, pero ya mayores. Y yo debuto muy joven, yo estaba entre 18 y 19 años. Mejor será la temporada siguiente, la 63-64, que se inicia aún con el regusto de haber eliminado al Sevilla en la Copa anterior. La dirección técnica recae en Domingo Balmaña y los verdiblancos terminan terceros en la Liga tras conseguir hitos tan destacados como ganar en San Mamés o empatar en el Bernabéu. El éxito catapulta al Betis a las competiciones europeas, dándole la oportunidad de participar al año siguiente en la Copa de Ferias. El verano del 64 también sería histórico. De una parte, por la gira que realiza por Alemania, Holanda y Bélgica, donde se enfrenta a equipos tan importantes como el Borussia, el Feyenoord o el Anderlecht. Pero sobre todo, por la conquista del trofeo Ramón de Carranza de Cádiz, el trofeo de los trofeos. El trofeo pues, supuso ganarle a Boca Junior y al Benfica, de aquellos tiempos, pues era el no va más. Y además con 2 prórrogas jugamos y era el primer trofeo, el 10º trofeo Carranza, el primero que ganaba el Betis. Sí, porque además fue el primer trofeo que ganó el Betis, el primer trofeo Carranza que ganó el Betis. Además nosotros veníamos de una gira de Alemania, Holanda y Bélgica y nos presentamos en el Carranza y en el Carranza era el Madrid, Benfica y Boca Juniors. O sea que fíjate cómo íbamos nosotros, ¿no? Y sin embargo nosotros hicimos un partido contra el Boca Juniors y yo enganché una pelota de cerca de medio campo y metí un gol y eliminamos y nos encontramos. Entonces el Benfica eliminó al Madrid, luego nos encontramos con un Benfica cuando Eusebio, Simón, Torres, Columna, todo, un equipazo también. Entonces claro, fue una cosa muy importante. El Carranza se celebra con un triunfo mayor. El Betis acude con el trofeo al ayuntamiento y Villamarín habla desde el balcón, mientras que los béticos llenan la Plaza Nueva y una alineación para la historia. Pepín, Aparicio, Ríos, Paquito, Suárez, López Hidalgo, Breval, Frasco, Ansola, Bosch y Rogelio. La excelente campaña anterior le da al Betis la posibilidad de debutar en competición europea.
Es el 9 de septiembre de 1964, cuando el Stade François visita Heliópolis y el partido concluye con empate a 1. El 30 de ese mismo mes se juega la vuelta en el Parque de los Príncipes y los verdiblancos caen derrotados por 2-0. Lo peor ocurre el 11 de marzo de 1965, cuando muere Andrés Aranda. A sus 60 años, Andrés Aranda le había entregado su vida entera al Real Betis Balompié, donde, como jugador, alcanzó el subcampeonato de Copa de 1931 y el ascenso a Primera División de 1932. Ostentó la capitanía del equipo durante varios años, retirándose del fútbol activo en 1934 y actuando posteriormente como entrenador del Betis. Sin duda, un mártir de la causa bética. Puedo decirte que en el Betis, que hay de todo, pues tenemos hasta un mártir, y el mártir fue Andrés Aranda, que en una concentración, en un partido importante, el Betis se concentró en la sierra sevillana, y los peores momentos que viven los entrenadores son los sábados vísperas de los partidos de fútbol, ¿no? Importante, puesto que si somos superiores estamos soñando que le vamos a perder 7, si somos inferiores estamos soñando que vamos a perder. De todas formas se sueña con algo y no se duerme nunca. Y yo me supongo que aquel partido Andrés se levantaría una de dos, para consultarle algo a la luna o para buscar oxígeno para sus pulmones. Lo cierto es que amaneció agarrado a la ventana muerto. 1966 también será un año trágico, el año en que murió Benito Villamarín. Pero cuando se produce tan dolorosa noticia, Villamarín ya no está al frente del club. Acosado por la enfermedad, vencido por el mal, el presidente dimite de su cargo a finales de 1965 a través de una emotiva carta dirigida a los béticos. Benito Villamarín muere el 15 de agosto de 1966. Había perdido la batalla contra el cáncer. Y con él había perdido el Betis. Antes de la muerte de Villamarín, el Betis ha descendido a Segunda División en Málaga. Infortunio que se repetiría en 1968. Por medio, las únicas alegrías son la eliminación del Real Madrid en la Copa del Generalísimo 3 días después de que los madridistas hubieran ganado su 6ª Copa de Europa en el partido más largo de la historia, y el ascenso del 67, obtenido en una promoción contra el Granada que tuvo a Rogerio como gran protagonista. Pero son continuas las crisis hasta que el 5 de febrero de 1969 se produce la dimisión de Julio de la Puerta y la llegada a la presidencia de José León Gómez, quien de inmediato se ve obligado a tomar la decisión de traspasar a Antón. Se tuvo que traspasar a Antón porque indudablemente Julio de la Puerta se fue porque no había economía ninguna, el equipo no funcionaba y tuvo que dimitir porque entonces pues en aquella fecha pues la gente ponían y quitaban al presidente. Y yo me hice cargo y a la semana, a los 10 días, tuve que vender a Antón porque no había dinero en las arcas para pagar. Al final de esa temporada 68-69, los verdiblancos se quedan a las puertas del ascenso, pero su delantero centro, Joaquín Sierra, Quino, se proclama pichichi de la categoría. Unos meses más tarde, concretamente el 15 de octubre de 1969, Quino debutaría en la selección nacional a pesar de que el Betis militara en segunda. Fue en la línea de la Concepción en el primer partido de la era cubana. Para esa fecha ya es presidente del Betis José Núñez Naranjo, quien resulta elegido el 4 de julio de 1969 en una histórica asamblea que se celebra en el Colegio Claret. Las primeras palabras que dije cuando fui presidente en la asamblea es: señores, el Betis será lo que entre todos seamos capaces de hacer, porque el Betis no es mío, el Betis era de todos. El ansiado ascenso llega por fin en 1971. El retorno a la máxima categoría lleva otra vez la firma del vasco Antonio Barrios,
el entrenador talismán en estas situaciones límites, el único técnico que ascendió 3 veces al Betis. Aquel extraordinario del 58, el del 67 contra el Granada y este último, cuando Heliópolis empieza a asomarse ya a un tiempo nuevo de tribunas de estreno y esperanzador futuro. El único vaivén de la temporada se provoca en el mes de octubre de 1970, cuando Quino decidió retirarse del fútbol ante la negativa del Betis a traspasarlo. Una tensa controversia que se alargó hasta el mes de agosto de 1971, fecha en la que se concretó la venta del jugador al Valencia por 18 millones de pesetas. El primer día de enero de 1972 se sienta por primera vez en el banquillo del Betis Ferenc Sousa, un húngaro que llega recomendado por el seleccionador nacional Ladislao Kubala. Sousa echará raíces en Sevilla y permanecerá en el club hasta 1976. Será, junto con José María de la Concha, el gran hacedor de ese Betis que a los pocos meses de su marcha gane la Copa del Rey y un referente para la afición durante más de un lustro. Y trajimos a Ferenc Sousa, que me acuerdo que fue un gran entrenador, a pesar de que tuviera... Y ha sido el mejor jugador, eso preguntarle a los veteranos cómo era Ferenc Sousa. Manejaba el balón como quería, es mucho mejor que Kubala. En 1972 vuelve a casa Luis del Sol. Tras triunfar en el Real Madrid y ser durante muchos años capitán de la Juventus de Turín, regresa al hogar el hijo más deseado. Convencimos a Pepe Núñez para fichar a Luis del Sol, que fue una ficha más o menos alta con lo que teníamos entonces, además que era digno de Luis del Sol de cobrar una ficha un poco más importante, y lo convencimos y jugó con nosotros, que me parece que coincidió con Ferenc Sousa, Luis del Sol. Estuvo con Ferenc Sousa, ¿no? Y yo creo que nos hizo un buen servicio, ¿no? Y por supuesto, hombre, pues fue también una gran satisfacción de que Luis del Sol al final colgara las botas aquí con nosotros en el campo del Betis, porque Luis del Sol ha sido un talismán, una de las grandes glorias que los béticos podemos disfrutar y presumir de ella, ¿no? Pero no es un buen año para el retorno. El Betis se va a segunda en Castellón y contra la norma habitual, el presidente Núñez mantiene a Sousa en el cargo. Junto a eso, el equipo se refuerza muy bien. A la portería llega un mito como Esnaola. En plena madurez se encuentran ya Benítez, Cobo, Biosca, López y Del Pozo. Y joven aún se mantiene Rogelio, el gran ídolo de la afición. El Betis asciende de calle y se afianza en Primera División. Ese verano del 74, la buena noticia es el fichaje de Julio Cardeñosa, otro de los dioses del beticismo. A Sousa lo sustituye Rafael Iriondo, quien completa una gran campaña liguera que coloca al equipo en puestos de la UEFA. Otro dato decisivo es el debut en Primera División de Rafael Gordillo. Ocurre el 30 de enero de 1977, un día grande para los béticos. Y que todo el campo te aclame, te aplaudan, pues es una cosa difícil de definir porque se siente una alegría muy grande. Y en 1977 llega el gran acontecimiento, el gran triunfo. Se acerca el sueño de la Copa. 13 partidos, 3 prórrogas, 9 victorias, un empate, 3 derrotas, 28 goles a favor y 13 en contra le hicieron falta al Betis para proclamarse campeón de la primera Copa del Rey el 25 de junio de 1977. A Madrid fueron miles de béticos a reencontrarse la historia, a vivir la noche más grande. Mas, sin embargo, son los aficionados del Athletic de Bilbao quienes inundan de banderas el estadio Vicente Calderón, convencidos del triunfo de su equipo. Cuando íbamos para allí, pues
el público, había mucha gente, más gente de Bilbao que de esto, y empezaron a hacer señas de que nos iban a ganar, qué tal. Y yo les dije, luego veremos a ver quién gana. Iriondo, confiado en la victoria verdiblanca, alinea a Esnaola, Bizcocho, Biosca, Sabaté, Cobo, sustituido por Del Pozo, López, Alamanda, Cardeñosa, García Soriano, Mejido, por quien entró Eulate, y Benítez. Por el Athletic juegan Iríbar, Lasa, Guisasola, Alexanco, Escalza, Villar, Irureta, Churruca, Dani, Carlos y Rojo. También jugaron Astrain y Amorrozu. A los 13 minutos marca el Athletic al aprovechar Carlos un rechace de Esnaola. Sin embargo, antes de que acabe la primera parte, empata López. En el segundo periodo no se mueve el marcador. Se abre paso la prórroga y ya por entonces el Betis es claramente mejor. Aún así, a los 7 minutos de la prórroga llega el mazazo. Dani aprovecha una cesión de Benítez a Esnaola y pone por delante a los vascos. Todo parece perdido, pero el Betis es el Betis. Siempre el Betis. Y cuando se cumple el minuto 116 en todos los relojes, Cardeñosa bota una falta y López la cabecea. Habrá penaltis. Todo el mundo está nervioso, menos Iriondo. Venga, vamos a sortear. En la portería de la derecha no hay absolutamente nadie. Y la de la izquierda empieza ya a llenar. Se van hacia aquel lado. Ahora está haciendo el acto. Ponemos que no del sorteo de portería, sino... La tanda la inicia García Soriano para el Betis. Gol. Esnaola se dirige a la portería. En la red está depositada una medalla de la Virgen del Rocío. Marcan después Del Pozo, López y Biosca. El turno verdiblanco lo cierra Cardeñosa. Engaña a Iríbar, pero el balón se va fuera. El bilbaíno Dani tiene la copa a su alcance. No ha fallado ni un solo penalti en toda la temporada. Pero Esnaola ha estudiado durante toda la semana los lanzamientos del extremo rojiblanco. Y para el disparo. Se produce el milagro. Muerte súbita. Alamanda falla su lanzamiento. Otra vez parece el fin. Sin embargo, Esnaola se cruza en el camino de Villar. Vuelta a empezar. En ese momento, José Ramón Esnaola entra en la historia. Bate a Iríbar con un tiro suave. Más goles. Y para el lanzamiento del mítico portero del Athletic. El Betis ya es campeón. A partir de ahí, los acontecimientos se disparan. El estadio es una casa de locos, mientras que los béticos gritan: ¡Chilla! ¡Chilla! ¡La copa pa' Sevilla! Cobo recoge la copa de manos del rey, donde el presidente José Núñez se la ofrece al monarca. Son momentos de una gran emoción. Al llegar la copa a la hierba, la plantilla se la ofrece a Rogelio, que ha estado en el banquillo como suplente. Es, sin duda, la mejor recompensa a sus muchos años de servicio al Real Betis. Iriondo también pasea la copa. Es un sueño, el mismo sueño que comparten los jugadores y la afición, el que le da sentido a tantos años de lucha, a tanto sacrificio, a tanto sufrimiento. El Betis y los béticos
han tocado el cielo con las manos. Capítulo 4. Tiempo de cambios. El Betis vive sus mejores momentos. Se ha consolidado como club y ha ganado un título. El primero después de tantos años de lucha. La situación económica parece saneada y en el terreno de juego se recogen los frutos de una generación de extraordinarios jugadores. Junto a eso, el Benito Villamarín acaba de ampliar su capacidad y varios de sus jugadores están llamando a las puertas de la internacionalidad. Ya han debutado con la selección Antonio Benítez y Sebastián Alavanda, y muy pronto lo harán Javier López y Julio Cardeñosa, siendo este último pieza decisiva del importante triunfo nacional en aquella batalla de Belgrado que le dio a España el billete para el Mundial de Argentina. Después lo serán Biosca y Gordillo, y durante algún tiempo, en cada convocatoria de la selección, habrá varios jugadores del Betis. Y volverá la competición europea, y las noches prodigiosas, y la felicidad. Pero fiel a su historia, los días de vino y rosas durarán poco, como siempre ha sido. Ganada la Copa, entra por primera vez la bola del Betis en el bombo que sortea la Recopa de Europa. Y el primer rival no puede tener más nombre. Nada más y nada menos que el Milán, campeón de la Copa de Italia. El primer partido se juega en Heliópolis y el Betis gana por 2-0 con goles de García Soriano y Eulate. La vuelta resulta apasionante, extraordinaria. San Siro se llena a rebosar y el Betis sufre cuando los italianos se ponen ganando por 2-0. Pero entonces aparece Javier López, el goleador de las grandes ocasiones. En la siguiente ronda elimina al Lokomotiv de Leipzig y se mete en cuartos de final. Nunca el Betis había llegado tan alto en competición europea. Su rival fue el Dinamo de Moscú. Por primera vez se llenó el voladizo de preferencia y aunque jugó decididamente al ataque, no pudo pasar del empate a 0. El viaje a Rusia fue una odisea. El partido se disputó en Tbilisi, en la capital de Georgia, y las penalidades fueron múltiples. El Betis perdió 3-0 en un crudo mediodía, y con la eliminación en la Recopa, se hizo patente el mal momento deportivo que atravesaba el club. Con una plantilla muy corta, el Betis había estado luchando en 3 frentes y eso determinó que, de manera incomprensible, el campeón de Copa se fuera a Segunda División. Enseguida llega el Mundial de Argentina y 2 futbolistas del Betis, Cardeñosa y Biosca, acuden a la gran cita. La temporada es muy accidentada, pero contra viento y marea, el Betis vuelve a primera el 17 de junio de 1979. Pepe Núñez abandona la presidencia y le sucede Juan Mauduit, quien restablece como hombre fuerte a Pepe León. Estuve con Mauduit y indudablemente pues un compañero de esto incluso me puso el mote del pretor, porque aquí no se movía ni un papel sin mi consentimiento y sin mi forma, ¿no? Y Juan Mauduit venía a las reuniones, como era natural, los martes, venía casi todos los días también por el club, entonces estábamos allí en Conde Braja, y de Conde Braja pasamos aquí cuando los mundiales, y el que llevaba el Betis era yo, ¿no? Llegan nombres sonoros como Morán y Oliveira, y sobre todo la junta directiva protagoniza un golpe de audacia al contratar como entrenador a Luis Carriega, quien apenas 2 meses antes ha abandonado el banquillo del eterno rival. El gran momento de la temporada llega el 20 de abril de 1980. Los verdiblancos golean al eterno rival por 4-0 en Heliópolis. El día antes de la gesta, Curro Romero sale a hombros de la Real Maestranza. Las 2 leyendas son una misma cosa. Ha nacido para siempre el Curro Betis. Cuando se juega un partido, igual que cuando se iba a una corrida de toros, la gente ya desde por la mañana están viviendo, están manifestándose ya de
de esa tarde mágica, de tanto en el toreo como en el Betis, porque el Betis es un equipo genial, que la verdad, y nos hace sufrir, pero nos hace gozar. Igual me ha pasado a mí con mi afición, pero estoy identificado con el Betis por su afición, chapó. El Betis vuelve a equilibrarse en lo deportivo y enseguida aborda la gigantesca tarea de construir un nuevo estadio de cara al Mundial de España de 1982. En el mes de mayo de 1980 cae la tribuna de fondo, pero el derribo de la preferencia ha de retrasarse, ya que se convoca una huelga del sector de la construcción que retrasa las obras. Una huelga que resuelve el Betis, negociando en su estadio con todas las partes. En julio se dinamita la tribuna de preferencia. Antes, sin embargo, la directiva debe resolver una cuestión decisiva. Antonio Tenorio, el que fuera jugador de la época remota y conserje del estadio, se niega a abandonar Heliópolis. Los trabajos se retrasan más de lo esperado y cuando empieza la liga, el Betis no tiene campo. Disputa fuera de Sevilla las 2 primeras jornadas, pero urge un terreno para jugar en casa. Por ello, decide solicitarle el suyo al eterno rival. Y así, el 28 de septiembre de 1980, el Betis juega por primera vez en su historia como local en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es ante la Unión Deportiva Las Palmas y gana por 4-1. Aún disputará otro partido en Nervión, esta vez contra el Atlético de Madrid, antes de volver a casa para inaugurar el nuevo estadio el 5 de noviembre de 1980 en un choque contra el Cosmos de Nueva York. La temporada es excelente. El fichaje estrella es el del paraguayo Carlos Diarte, y para el recuerdo queda el triunfo en el Camp Nou y el 0-4 con el que arrasó al entonces líder Atlético de Madrid en el Calderón. Al concluir la campaña, vuelve al Betis como entrenador Luis Aragonés. Pero ni siquiera empezará la liga. Enferma y le sustituye el veterano Rafael Iriondo. Pero será Pedro Buenaventura quien clasifique de nuevo al equipo para la UEFA. En el verano del 82, el Benito Villamarín acoge 2 partidos del Mundial de España. Otro hito histórico que, además, se ve realzado por el hecho de ser Brasil el equipo anfitrión. El Brasil de Zico, Junior, Sócrates, Falcao y Eder, que derrota de modo espectacular a Escocia y Nueva Zelanda. El estadio viste sus mejores galas, con las que también saludará meses más tarde el partido que le pone colofón a los actos del 75 aniversario. Un Betis Universidad de México que reúne a muchos de los jugadores que vistieron la camiseta verdiblanca en distintas épocas. Y al final de esa temporada, Hipólito Rincón, con 20 goles, se proclama máximo goleador de la liga. El único jugador bético que lo ha conseguido en primera división. Quieras que no, es recordar quizá lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Quitando mi familia y mis hijos, el nacimiento de mis hijos y estas cosas, pero yo creo que ha sido lo más bonito que me ha podido pasar, ¿no? Tú sabes lo que es cada domingo aquí, cuando yo metía un gol, la unión que había entre esta grada, entre la gente de esta grada, entre la gente de este fondo, como de aquel, de todo. Cada vez que yo metía un gol era un sentimiento, pero tremendo, recíproco. Y yo creo que todo ese mérito no ha sido mío, te lo digo sinceramente. Yo no he sido un gran futbolista, yo lo reconozco y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Yo he tenido mis cualidades, como cada uno tiene la suya, pero esta gente, ese aliento, ha sido el que a mí me ha hecho venirme arriba, ser mejor de lo que era y hacer las cosas que he hecho. Y efectivamente, hoy en día poder decir que soy el máximo goleador de toda la historia del Betis, en su centenario. ¿Tú te imaginas lo que es eso, ese sentimiento y ese sentir? Para mí es un orgullo tremendo. Y luego encima, como tú bien has dicho, un Prico Pichichi en primera división. En 1983 accede a la presidencia del club Gerardo Martínez Retamero tras cruzar una apuesta con el mismísimo presidente del gobierno de entonces, Felipe González. Aquel día él venía de una reunión con todos los banqueros importantes de los 7 bancos que había en España
y estaba muy contento porque él creía que había transmitido a los banqueros que él no era un socialista de los de tridente, cuernos y rabo, sino que era un hombre que venía a intentar arreglar los problemas que había en España. Y creo que lo había conseguido y él también lo creía. Estaba muy contento. Y aquel día pues nos tomamos una copa allí en Ferraz para hacer tiempo e irnos al Hotel Meliá donde se celebraba la FITUR. Y en ese transcurso pues llegó y dije, Felipe, que yo voy a ser presidente del Betis antes que tú, presidente del gobierno. Y dice, pues eso podemos hacer una apuesta ahora mismo, vamos a hacerla. Y es verdad que la ganó él. El Calderón. El gran fichaje es el del argentino Gabriel Humberto Calderón y el Betis vuelve a clasificarse para la competición europea. Pero como la última vez, no pasa de la primera ronda, eliminado esta vez por el Universidad de Craiova rumano. En diciembre de 1983, la historia vuelve a darse cita en el Estadio Benito Villamarín. Por primera vez, la selección española de fútbol juega en el campo del Betis. Y no es un día cualquiera. Es el 12-1 a Malta. Me alegro porque yo luego he visto el vídeo muchísimas veces, porque yo, lo que sí me acuerdo, cuando yo terminó el partido al día siguiente, yo no sabía qué había pasado. Te lo juro, no tenía una imagen clara del partido, ¿no? Sabía que habíamos los goles, tal, pero no sabía qué había pasado. Se me pasó, desde que empezó hasta que terminó el partido, fue como un flash después del partido. Sí fue muy largo al principio, pero luego fue un flash. Entonces yo estaba en Madrid, que me hacía pasar las Navidades con mi familia, y yo preguntaba, bueno, oye, y tal y cual. Y entonces ya tuvimos la suerte que Televisión Española, tal, nos dio la cinta, en fin, toda la historia esta. Y vi el partido. Y luego te voy a decir cosas. Es que fue un partidazo. Es que fue un partido tremendo. Jugamos al fútbol de escándalo. Porque te voy a decir una cosa, los malteses no eran tan malos, ni mucho menos. Y de hecho, ahí está, nos ha vuelto a repetir la historia. Pero es que nosotros jugamos al fútbol con una decisión, con una garra, jugando por las bandas, por dentro. Rematamos como 200 veces, tuvimos 30 ocasiones de gol. Es que hasta el resultado fue corto. Y de hecho le anularon un gol al Gordo, que era legal, y se lo anularon. La selección echa raíces en Heliópolis, pero durante algunos años el Betis alterna luces y sombras. Para el recuerdo quedan los triunfos en el Sánchez Pizjuán, las victorias ante el Athletic de Bilbao, campeón de Liga durante 2 años consecutivos, las salvaciones agónicas y el debut como entrenador de Luis del Sol, que a punto estuvo de ganar la Copa de la Liga. Pero sobre todo, esta época está marcada por el traspaso de Rafael Gordillo. Gordillo pisa por primera vez el Villamarín vestido de madridista al inicio de la temporada 85-86 y el público lo recibe con una ovación imponente. También en esos años se van del Betis mitos como Cardeñosa y Esnaola y aparecen nuevas figuras como Faruk Hatzibesi. Y ahí está el empate a 2. Y Gabino. Pero el fútbol español se agita con las nuevas leyes que persiguen su saneamiento económico y al Betis le afecta muy directamente. Así llega el descenso de 1989, al perder la promoción de permanencia contra el Tenerife. Tuve que vivir esta promoción y unos partidos anteriores. Y sí es verdad que en el partido del Betis, antes hablábamos que en el Betis ha habido de todo, hasta Martí, pues también hemos tenido un traidor. Y lo tuvimos un traidor en aquel partido. Perdimos como todos, 6-4 goles y el partido de vuelta ha sido de los peores momentos que yo he vivido no en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Yo ya, como te digo, era mayorcito, rondaba los 70 años, tenía como lógico en esta edad alguna jotería con tu tensión alta, tus pastillitas, me tenía que poner una inyección antes de los partidos, en fin, prepararte para lo que pudiera pasar, ¿no? Y cuando ya no metió el gol, que todavía faltaba un poquito, pero tardaba mucho en llegar segundo, y yo iba viendo que aquello se iba agotando el tiempo, yo me creía que me iba a morir. No que me creía que me iba a morir, sino que me estaba muriendo. A mí empezó a latirme el corazón que me quería salir del pecho, la boca la tenía seca, los ojos vidriados, no podía levantarme y yo estaba así buscando algo, buscando una mano amiga, ¿no? Y la mano amiga que tropecé fue la de Vicente Montiel, que cuando la toqué,
la tenía hirviendo. Hirviendo no la tenía, lo que pasa es que la mía estaba helada, ¿no? Y entonces, cuando me di cuenta que yo me estaba muriendo, pero muriendo de verdad, me acordé de mi familia y pensé, cuando el árbitro pite, yo la palmo. Y al medio minuto pitó el árbitro. Y lo que pasó es que los más de 40.000 espectadores que había en el campo empezaron a decir Betty, Betty. Y yo salí de allí, un loco, tocando las palmas a los béticos. Porque yo me estaba muriendo por el Betis y los béticos me salvaron. Por eso, cuando un bético me pide algo, lo tengo que atender. Y lo atiendo por dos ocasiones. Por obligación, como empleado del club, y por agradecimiento. Así es. Tras el descenso, accede a la presidencia Hugo Galera. Solo se habla del dinero que no hay. Pero el Betis asciende a la temporada siguiente, en la que los goles de Pepe Mel lo convierten en el pichichi de la categoría. La temporada en la que debuta como entrenador Julio Cardeñosa. El club se refuerza con el checo Bilek y el búlgaro Ivanov. Pero nadie puede impedir el descenso a segunda. Comienza una nueva travesía del desierto, mitigada en parte por las aportaciones económicas que comienza a realizar el entonces vicepresidente Ruiz de Lopera. El club está obligado a convertirse en sociedad anónima y hay muchas dudas de que los béticos puedan alcanzar los 1.100 millones de pesetas necesarios para garantizar su supervivencia. En lo deportivo, se está cerca pero no se culmina. El Betis, dirigido por Felipe Mesones, llega hasta la promoción, pero cae derrotado por el Deportivo de La Coruña. Es una noche aciaga, que sin embargo concluye con el Betis, Betis, tronando en las tribunas. De nuevo, resignación y esperanza. Poco después, comienza la batalla más decisiva. No hay dinero bastante para convertir el club en sociedad anónima, a pesar de que los béticos, en aportaciones de 10.000 pesetas, han sumado más de 400 millones. No es suficiente, a pesar de que los niños han roto sus huchas y los mayores le han dado un pellizco a sus pensiones. Llega el 30 de junio de 1992, fecha límite, y no hay soluciones. Entonces, Manuel Ruiz de Lopera da el paso al frente y cubre toda la deuda que quedaba por sufragar. Más de 700 millones. Los pone Faruso. Después tenemos una reunión en Madrid, yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betis. El Betis no puede morir, porque sería una alegría para mucha gente. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación. El Betis ha resucitado de una nueva muerte. Vamos a tener una reunión, salvaremos esto, y si los béticos no compran... Capítulo 5. Entre los grandes. El Betis sale muy reforzado de la crisis del 92. Una vez más, como el ave fénix, ha sido capaz de resurgir en los momentos de mayor quebranto, y esto reforzará hasta límites de hierro la moral y la confianza de la afición. Una afición que inmediatamente reconoce en Manuel Ruiz de Lopera al líder del nuevo tiempo y bajo cuyo mandato vivirá días de felicidad impagable, aunque también, como siempre ocurre en el Betis, habrá accidentes en el camino que enfríen el júbilo de los éxitos y la gloria. Lejos queda la zozobra económica que tan común fue en otras épocas, y en lo deportivo visten la camiseta verde y blanca jugadores tan importantes como Alexis, Stosic, Alfonso, Prats, Finidi, De Nilsson, Oliveira y Joaquín.
Los primeros meses tras la conversión del club en sociedad anónima son de febril actividad. Ruiz de Lopera, convertido ya en máximo accionista, se erige en consejero delegado de la entidad y nombra presidente a Pepe León, el hombre que lo llevó al Betis. Coloca al frente de la plantilla a Jorge D'Alessandro y se marca como objetivo irrenunciable ascender a Primera División. Pero el tren pasa de largo, aunque los béticos tienen la satisfacción de recibir de nuevo en casa a Rafael Gordillo. Al año siguiente es Sergio Kresic el entrenador elegido para devolver al Betis a la máxima categoría. La campaña está llena de vaivenes que tienen como hito máximo destacado la eliminación copera del Barcelona, al que los béticos vencen en el Camp Nou con un gol de Juanito. Y también el pichichi de la categoría que se adjudica el goleador Aquino. Pero a falta de 12 jornadas, parece que se escapa otra vez el soñado retorno. Y entonces ocurre lo increíble. Ruiz de Lopera le confía el equipo a Lorenzo Serra Ferrer y el mallorquín hace el milagro. El equipo gana 22 puntos de 24 y asciende a Primera División en Burgos cuando aún resta una jornada para el final del campeonato. Es el 8 de mayo de 1994. Burgos es otro de los momentos estelares del beticismo contemporáneo. La impresionante y pacífica marcha verde que toma las calles de la ciudad, el júbilo tras los goles de Márquez y de Aquino, la invasión del terreno de juego en el plantío, la euforia de los jugadores en la caseta. ¿Objetivo cumplido? ¿Objetivo cumplido? Súper cumplido, ¿no? Súper. Aquella noche antes, Pepe León se puso malo y lo tuvimos que ingresar. Tuvimos que ingresarlo. Y por la mañana, a mediodía, sale de la clínica y quiero ir al partido. Pues muy bien, va al partido, se pone a mi lado y cuando el Betis asciende vamos a saludar a los jugadores y a los dos nos dieron un baño y dije para mí, este hombre que acaba de salir de la clínica, este hombre se va a morir, tirándonos cubos de agua, metiéndonos debajo de las duchas y el retorno fue impresionante. Eso para mí fue una cosa preciosa. Fue magnífico el punto y final de esta pequeña andadura en la segunda división, en Burgos, donde fue apoteósico. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que el Betis va más allá de lo que es un equipo de fútbol y de lo que es un club normal como el resto, ¿no? Aquí hay un sentimiento tan profundo que no es fácil pasar por encima sin que tú te des cuenta de que la responsabilidad es mucha. La llegada en Santa Justa hace que todo lo que yo podía imaginar se multiplique por el infinito. El recibimiento en Sevilla también es apoteósico. Los jugadores son vitoreados en Santa Justa y una riada humana los acompaña hasta el estadio, donde Ruiz de Lopera pronuncia un desgarrador discurso. Hemos hecho una campaña sensacional con nuestros jugadores y nuestro entrenador. Ahora tenemos que tener los pies en el suelo. A partir de ese momento, el Betis se dispara, deportiva y socialmente. Nace la betismanía. El Betis acaba la liga en tercer lugar, derrota las 2 veces al eterno rival y se clasifica para la UEFA ganándole al mismísimo campeón de liga, al Real Madrid, en el Bernabéu. La afición vive en éxtasis y así lo acredita 2 días más tarde de la conquista, cuando llena a rebosar el estadio para despedir a Rafael Gordillo, su hijo más querido de los últimos años. Esa temporada, además, los béticos tienen el orgullo de ver a la madre del rey, a doña María de las Mercedes de Borbón, condesa de Barcelona, presidir su palco y saludar a los béticos.
El club le reconoce a tan egregia figura la pasión bética de la que siempre hizo gala, imponiéndole la insignia de oro y brillantes. Un reconocimiento que ya tuvo su precedente en 1963, cuando la plantilla del Betis, en un gesto de indudable valentía política, acudió a Estoril, a Villa Giralda, para presentarle sus respetos a los condes de Barcelona. En el verano del 95, Ruiz de Lopera ficha a Alfonso, otra figura del fútbol español. Con Alfonso, el Betis se sumerge en la aventura de la Copa UEFA. Elimina al Fenerbahce turco y borda el fútbol en Kaiserslautern en un partido mitificado por los béticos. Una de las noches más grandes de Alfonso, al que la afición tantas veces le cantó: qué bonitos son los goles de Alfonsito! Son momentos muy bonitos e inolvidables, ¿no? Sobre todo ver el campo coreando tu nombre, de alguna forma viendo y dándote el reconocimiento a ese esfuerzo y a ese trabajo, y en ocasiones pues con la suerte de hacer goles, y esos goles pues de alguna forma significando puntos y muchas alegrías para los aficionados, que es lo que verdaderamente te enorgullece, ¿no? Saber que en un momento determinado, por un gol o por una jugada, pues hace feliz a muchísimas personas, a muchísimos aficionados. En muchos casos, gente que se desplaza a muchísimos sitios por todas las ciudades, y muchos béticos que hay por todos lados, como hemos podido comprobar todos estos años, y que les haces felices, ¿no? Y bueno, es lo que realmente te enorgullece cuando haces un gol o participas en una buena jugada. Después se cruza en su camino el Girondins de Burdeos de Zidane, y los verdiblancos caen eliminados entre lluvia y truenos. Ruiz de Lopera ocupa la presidencia del club y da otro golpe de efecto al inicio de la campaña 96-97 con el fichaje de la estrella nigeriana Finidi George. Esa será una gran temporada. El Betis vuelve a los puestos altos y arrasa al eterno rival en su propio campo, ganándole por 0-3. Por si fuera poco, el equipo llega a la final de la Copa del Rey tras eliminar al Écija, al Granada, al Tenerife, al Rayo Vallecano y en las semifinales al Celta. Una semifinal resuelta en Vigo gracias a un gol decisivo de Alexis. La final se juega el 28 de junio de 1997 en el Bernabéu, y el Betis juega una extraordinaria final. Alfonso hace el 1-0. Empata Figo. Finidi adelanta de nuevo a los verdiblancos, y cuando el partido se acaba, el Barcelona iguala la contienda. Pero en la prórroga, otro gol de Figo derrota al Betis. Los más de 40.000 béticos que están en la grada sufren en carne viva la decepción, pero solo hay motivos para el orgullo. Nunca nadie perdió con tanta dignidad y tanta grandeza. Una final de Copa que tuvimos ahí, que hicimos un buen partido, que hicimos un gran esfuerzo por ganar, y que al final pues bueno, no pudimos ante un buen Barcelona también. Jugaron muy buen partido en el terreno de juego, dos equipos con mentalidad creativa y ofensiva. Y jugaron muy buen partido dos aficiones en las cuales tuvieron un comportamiento extraordinario, animando, respetándose, pero llevando cada uno su parte más importante de este sentimiento para que todo el mundo lo conociera. Entonces yo creo que le ganamos en la grada y no tuvimos esta pequeña suerte que se necesita para ganar en el terreno de juego. Lorenzo Serra abandona el club y llega al banquillo Luis Aragonés. Ruiz de Lopera se convierte en noticia mundial al pagar el fichaje más caro de la historia. Más de 5.000 millones de pesetas por el joven brasileño Denilson, quien, sin embargo, permanece un año cedido en el Sao Paulo. El Betis retorna a Europa.
y elimina al Besiktas de Budapest y al Copenhague. Cae frente al Chelsea tras ir ganando en Stamford Bridge. Y en lo social se da un paso decisivo en el crecimiento del club al ser volada la tribuna de Gol Norte. Comienza una ambiciosa obra cuyo máximo simbolismo lo ofrece el toldo azul, que tapa esa zona en el partido que los verdiblancos disputan frente al Mallorca. El Real Madrid es derrotado en Heliópolis con saque de honor de Curro Romero. La campaña siguiente, la 98-99, nace torcida. Luis se va en la pretemporada y el portugués Antonio Oliveira, jugador bético en la década de los 80, tampoco inicia el campeonato. Se hace cargo del equipo Vicente Cantatore, quien gana en el Bernabéu, pero no resiste la presión. Clemente resuelve la confusión y mantiene al equipo en primera. Se construye la tribuna de fondo y debuta Denilson. En la UEFA los verdiblancos eliminan al Bergle danés y al William de Holanda. Pero no pueden superar al Bolonia italiano. Dirigido por el argentino Carlos Timoteo Grigol, el Betis gana de nuevo, 35 años después, el trofeo Ramón de Carranza. Hay motivos para la ilusión. En enero del 2000 se inauguran las dos nuevas tribunas del estadio que poco después recibe el nombre de Manuel Ruiz de Lovera. Nada detiene, sin embargo, el hundimiento del equipo. Ni el fichaje del prestigioso entrenador holandés Guus Hiddink, ni los esfuerzos postreros de Farouk Hatzibesic, ni los insólitos goles de falta de Toni Prats. El 14 de mayo, incomprensiblemente, el Betis se despeña en segunda división tras perder con el Real Madrid. El purgatorio, sin embargo, dura poco. Solo un año lleno de historias. Historia que se va escribiendo. Con el fichaje de Fernando Vázquez y el retorno a los despachos de Gordillo y Hatzibesic. Con la marcha de Alfonso y el debut de Joaquín. Con la vuelta al banquillo de Luis del Sol. Con los goles de Amato y Casas. Y con el ascenso de Jaén, tras el dramático partido jugado una semana antes en el Ruiz de Lopera frente al Recreativo de Huelva. A Jaén fue de nuevo en masa la fiel infantería bética. Llenó el campo y fue feliz cantando los dos goles de la victoria. Y tomó otra vez la Plaza Nueva cuando, de madrugada, regresó el equipo. La pesadilla había terminado. En primera, que es su sitio. A veces alcanzando la UEFA, como en la temporada en que lo dirigió Juan de Ramos y debutó Dani. Y creando nuevos ídolos como Joaquín y Juanito, continuadores de la tradición mundialista iniciada por Leque, Cardeñosa y Biosca. Disfrutando de triunfos extraordinarios como el alcanzado en La Coruña, la noche en que debutó Víctor Fernández como entrenador, identificándose con béticos venidos de abajo como Capi. Viendo goles tan prodigiosos como el que obtuvo Varela frente al Barcelona en Huelva. Así,
Hasta aquel verano del 2004 en que volvió Lorenzo Serra y ficharon por el Betis Oliveira y Edu. Ahí comenzó otra gesta que ya es historia del Betis. Niños, mujeres y esa afición ve que no podíamos entrar en el Vicente Calderón. No podíamos entrar, Tomás, no podíamos. Es que era que se ponían del autobús, no le importa que los cogiera el autobús, es que era impresionante. No, este momento yo creo que ha sido el más difícil, el más complicado que yo he tenido como bético, porque yo creo que me emocioné, que llegué a llorar, porque veía tanta gente tan apasionada, tan arrimado al autocar, suplicándote, pidiéndote que por favor te entregases. El autocar no podía avanzar. Cuando Dani vuelve de una de las lesiones que tuvo durante esa misma temporada, que creo que estuvo con el tobillo también liado, estaba, no sé, se lesionó también muscularmente un día y tiró las botas en el vestuario, ¿no? Entonces Serra Ferrer me acuerdo que le dijo que recogiera las botas, que esas botas le podían dar la Copa del Rey, creo que dijo algo así a Dani, ¿no? Campeón de Copa en esa mágica noche del 13 de junio del 2005, cuando los goles de Oliveira y Dani abatieron a Osasuna. Sí, mucha gente me lo ha dicho, que si lo llego a fallar teniendo Oliveira al lado solo, pero cuando te ves ahí y quedando un poco tiempo como quedaba y un delantero tiene un balón dentro del área, pues lo que yo hice es solo mirar portería. En ningún momento miré a Oliveira, hombre, sabía que me había hecho un desmarque bueno y que por el desmarque yo me había quedado prácticamente solo, pero en ese momento solo miré portería. Y gracias a Dios pues entró la pelota. O sea, es muy raro. Yo me acuerdo perfectamente nada más que metí el gol que miré dónde estaba toda mi familia, ahí arriba en la grada y sabía que ese gol iba a suponer un título para Betis porque ya prácticamente no quedaba tiempo y después los abrazos de mis compañeros porque sabía que había sufrido mucho. Esa temporada solo había jugado 90 minutos en la liga por una lesión del tobillo y mira, la verdad que recuerdo principalmente el abrazo que me dio Carmelo, fue el primero que me cogió porque con él estuve todo el año entrenando y con él fue el que me recuperaba de la lesión. Un equipo que ya forma parte de la leyenda y que estuvo compuesto por Doblas, Melli, Juanito, Rivas, sustituido por Lembo, Luis Fernández, Arzu, reemplazado por Varela, Asunsao, Joaquín, Fernando, Edu, por quien entró Dani, y Oliveira. Una copa ganada a la ley en Alcalá. En las dudas de Cádiz. En la frialdad de Miranda o Gramenet. Y sobre todo, en la prodigiosa tanda de penaltis de San Mamés, que elevó a Toni Doblas a la categoría de mito. Una tanda de penaltis como aquella del 77, en la que el Betis fue más Betis que nunca. Y después la final. El éxodo de los béticos hacia la tierra prometida del Calderón. El recibimiento inenarrable al equipo. Cañas con el trofeo en alto. Miles de gargantas cantando el himno cuando la copa ya ganada le daba la vuelta al estadio. Más tarde el recibimiento. El gentío en Santa Justa.
las muchedumbres escoltando el autobús. Ríos de béticos, niños, jóvenes y mayores ocupando la ciudad. La alegría en el estadio. El ofrecimiento desde el ayuntamiento, vistiéndola de verde, repitiendo satisfacciones. Porque antes, en la liga, el sprint final había sido impresionante. Con aquel gol de leyenda de Oliveira al Sevilla. Con la falta de Asunsao en Mallorca. Con los marcadores de otros campos. El Betis en la Champions. En la Copa de Europa, como homenaje prodigioso a esos que dieron sus vidas por este misterio que colma los corazones. Generaciones y generaciones de béticos que ahora, por fin, se asomaban al balcón de Mónaco y cantaban confiados en Liverpool y llenaban el estadio para ganarle al todopoderoso Chelsea. La Copa de Europa, la Champions, que duró lo que tenía que durar, lo que dura un sueño. El sueño de este Betis universal y eterno, cuyo caudal no se agota. Este Betis que ahora se abre al centenario, empujado por la fidelidad de quienes lo harán posible. El Betis de los padres de nuestros padres y de los hijos de nuestros hijos, que siempre estará ahí, por más centenarios que pasen, convertido en una pasión que no se detiene ni ante el tiempo ni ante la distancia. El Betis verde, blanco y verde. Mucho más que un sentimiento, que un escudo, que una bandera.